Bendiciones, hermanos, les habla el pastor Jorge Escobar del Ministerio de Liberación, invitándolos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Liberador de los Últimos Tiempos. Y si nos miran a través de Facebook, por favor compartan y denos un like, porque eso nos ayuda grandemente a dar a conocer nuestro ministerio. Hoy doy inicio a la enseñanza número 191. El tema: ¿eres frío o caliente? Hoy, mientras estaba en un área solitaria de mi trabajo, una tarde muy fría, por cierto, el Espíritu Santo me inquietó en este tema, muy repetido por muchos cristianos creyentes y congregantes, pero muy poco predicado o enseñado en las diferentes congregaciones. Empiezo diciéndoles que en el versículo de Apocalipsis 3:16, como muchos en la Biblia de los cristianos creyentes y congregantes lo conocen y los memorizan, pero no lo llevan a la práctica, en parte por la falta de conocimiento y también en parte por falta de revelación. Así que hoy te hablaré un poquito sobre las tres áreas: A, frío; B, caliente; C, tibio. Empezando con Apocalipsis 3:16, y para esta enseñanza utilizaré Reina Valera 1960, y ahí dice: por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Empiezo diciéndote, letra A: el que es frío es la persona que se encuentra en un proceso inicial, por lo tanto, no puede distinguir entre lo bueno ni lo malo. Es muy común. Es porque no se han conectado con Dios ni tienen una relación personal con mi Señor Jesús. Típicamente, los conocieron, pasaron la etapa de primer amor, pero aparecieron las artimañas de Satanás el diablo y literalmente le destruyeron esa relación, enfriándolo literalmente. Entonces, a pesar de que sí conocieron a mi Señor Jesús, ya no sienten nada por Él, y su estado frío hace que no les interese cambiar su estilo de vida, acomodándose en esa zona de confort, quedándose en un lugar donde están y en la cual Satanás el diablo los ciega el entendimiento y los mantiene muy fríos. En 2 Corintios 4:4 leemos: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, y para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. A pesar de que suena cruel decirles que claramente en este versículo se aclara la razón de la frialdad y la ceguera espiritual del que se mantiene en un estado frío, por eso no le resplandece o no le alumbra o no puede ver ni oír con ojos ni oídos espirituales la luz del Evangelio de mi Señor Jesús. Y esto por consecuencia lo lleva a vivir un evangelio religioso, tratando de ayudar humanamente al que no necesita ayuda y tratar de agradar con ofrendas y sacrificios a quien no te los ha pedido.
Esta es la trampa satánica y diabólica para el que está en un estado frío. Letra B. Hablamos de el tibio. Esta área es la más común y donde la mayoría de cristianos, creyentes y congregantes permanecen estancados, y no porque ellos así lo deciden voluntariamente, sino más bien por las ataduras, los derechos legales y sobre todo por vivir una vida de apariencia religiosa, pero más carnal que espiritual. Estos cristianos creyentes y congregantes tibios obviamente conocen a Dios y a mi Señor Jesús, pero su vida carnal pecaminosa no les permite involucrar a mi Señor Jesús en sus vidas. Por lo tanto, se engañan a sí mismos, creándoles ideas de sabiduría, de inteligencia, conocedores de la palabra, pero se confían tanto de sus habilidades que los hacen hacer todo en sus propias fuerzas. Y el estado de tibieza o de tibio lo lleva a un sufrimiento, porque tú sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces, porque ignoras la palabra de Dios, o sea, la Biblia, o sea que no la estudias, y haces lo que tus pastores te dicen o escoges los versículos que se acomodan a tu verdad personal y no a la verdad de mi Señor Jesús. Te lo dije muy claro en la enseñanza número 154. Por favor, ve y escúchala tantas veces hasta que te sea revelada. Y regresando al tema de los tibios, estos son los que ponen sus prioridades, sus deseos egocéntricos y no a Dios mismo. Creen que están sirviendo a Dios en sus ministerios de las congregaciones como ujieres, ministros de alabanza, ministros de oración, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos se niegan a ponerse a cuentas con Dios y dejar las áreas que les estorban para servir, porque todavía son carnales y las artimañas del diablo los mantienen esclavizados y no pueden distinguir de lo que es una bendición de Dios con lo que es una trampa demoníaca. En Romanos 8:5 leemos: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Mantenerte en un estado tibio definitivamente da evidencia que hay influencias demoníacas en ti. ¿Por qué? Porque yo, como pastor y ministro de liberación, te pido una vez más que busques ser ministrado en liberación. Y entre más retrases tu proceso de liberación, más tiempo estarás en ese estado de tibieza. Y definitivamente, este es el peor estado, o sea, el más malo, que hasta le causa náuseas a Dios y lo provocan a vomitarte. Ten mucho cuidado. Letra número C, el caliente. Todo aquel que está en este estado pone a Dios como su primera prioridad y sus deseos carnales como la última prioridad. Estos cuidan su relación personal con mi Señor Jesús y no se dejan guiar y
redarguir por el Espíritu Santo y no siguen sus propios pensamientos fantasiosos, sino más bien son ecuánimes con sus pies firmes sobre la tierra, pero con su mirada puesta en mi Señor Jesús. Y su anhelo es llegar a ser como Él o parecerse a Él, o sea, a mi Señor Jesús. Permitir que mi Señor Jesús los cambie a través de ser ministrados en liberación y también llegar a ser como barro en sus manos para que Él los moldee a su voluntad. Yo quiero cumplir a cabalidad lo que Él me mandó hacer según Mateo 28, del 19 al 20, donde dice: Id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y como lo he dicho en otras enseñanzas, dentro de esa frase de todas las cosas que mi Señor Jesús nos mandó hacer, si tú eres caliente, obedecerás y lo harás porque este mandato se repite 3 veces. Y te invito a que lo busques y lo encontrarás en Marcos 6, del 7 al 13, en Mateo 10, del 5 al 8 y en Lucas 9, del 2 al 6. Me emociona mucho pensar que si todos fuésemos calientes, ya estaría predicado el Evangelio de mi Señor Jesús en toda la tierra. Y la misión que Él me encomendó a mí personalmente de dar a conocer el ministerio de liberación, a estas alturas la gran mayoría lo abrazaría y todos se ministrarían buscando verídicamente ser libres. Ya hubiésemos ganado continentes enteros, las almas para Dios. Entonces, cierro diciéndote, ¿cuál es tu estado? ¿Eres frío? Entonces, urgentemente busca ser ministrado en liberación y acepta a mi Señor Jesús como si Él es suficiente Señor y Salvador para ti. Si eres tibio, huye apresuradamente de ese estado de tibieza y pide perdón a Dios por causarle náuseas con tu tibieza. Y si por el contrario eres caliente, te animo que sigas adelante con la misión que se te haya encomendado a ti. O sea, pelea fuertemente desde tu trinchera y da esa gran batalla que mi Señor Jesús te ha encomendado. Y todo lo que logres, hazlo para la gloria de Dios Padre en Cristo Jesús. Bendito Dios y Padre, yo te doy gracias por esta enseñanza. Yo te pido, Señor, que a través de tu Espíritu Santo, todo aquel que esté en una situación fría, tibia, tú, Padre, los atraigas hacia ti. Y a través de tu Espíritu Santo los redarguyas a que busquen ser ministrados en liberación y lleguen a ser verdaderamente libre y entonces mantenerse en un estado caliente, activo, dando a conocer el ministerio de liberación y cumpliendo todos los mandatos que mi Señor Jesús nos dio a llevar a cabo. Por favor, Padre, atráelos hacia ti con lazos de amor. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús y para tu gloria, Padre. Amén y amén.